Vamos a comenzar entonces en este domingo y vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios. Hoy vamos a arribar al capítulo número 5 de Proverbios. El tema que tenemos para esta ocasión se llama amonestaciones contra la impureza sexual. Vamos a Proverbios capítulo 5, ¿sí? Hemos mencionado, nosotros cuando comenzamos este libro de Proverbios, iniciamos con la idea central desde un principio de que el libro de Proverbios no son consejos, no son moralejas. El libro de Proverbios es sabiduría divina, sabiduría directamente de Dios, sabiduría que se aplica al diario vivir. Y de esta verdad nosotros habíamos desprendido también la gran realidad de que entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, o que las personas en general pueden vivir bajo la sabiduría de Dios o bien pueden vivir bajo su propia sabiduría. Las consecuencias del tipo de vida que se lleve bajo estas distintas sabidurías va a ser muy notoria, pero la sabiduría está a disposición de las personas. Hemos visto a lo largo de todos estos primeros 4 capítulos del libro de Proverbios, y yo quiero hacer entonces este énfasis de que Dios está proveyendo, está poniendo a su disposición. De hecho, la misma sabiduría clama y dice, vengan a mí. O sea, Dios pone toda su sabiduría para que tú no tengas que vivir bajo tu propia sabiduría, porque si vives bajo tu propia sabiduría, seguramente vas a estar cometiendo muchos errores y vas a tener sufrimiento, dolor, etcétera, ¿sí? Muy bien. Comenzamos con el capítulo 5. Y si se dieron cuenta, el capítulo 5 es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Se nos ha presentado la sabiduría de Dios. Adquiere sabiduría. Busca sabiduría sobre toda cosa deseada, etcétera, etcétera. Bueno, a partir ahora del capítulo 5 vamos a tener nosotros el diario vivir, esta sabiduría que ahora se aplica al constante diario vivir, ¿sí? Y es muy interesante que el Espíritu Santo está inspirando la palabra, está inspirando este libro de Proverbios, y es muy interesante que el Espíritu Santo dirige primeramente, es decir, cuando ya se aboca a la sabiduría práctica, la sabiduría en la vida diaria, el Espíritu Santo tiene que ver con cuestiones de sexualidad, con cuestiones del adulterio. O sea, se va hacia esa dirección. Capítulo 5 entonces inicia con 3 amonestaciones. ¿Qué es una amonestación? Para poder entender, una amonestación es hacer algo presente cuando a ti se te presenta una realidad, no que lo estás viviendo, sino necesariamente que lo estés viviendo, sino que se trae algo a colación, algo de manera, se te hace presente eso para que tú lo consideres, lo evites o lo procures. Y tiene la intención de que no tomes malas decisiones y que no sufras las consecuencias de malas decisiones. Entonces, estas amonestaciones que van a ser presentadas a partir del capítulo 5 son amonestaciones que se nos presentan a nosotros, que el Señor trae a nuestras vidas la realidad de la impureza sexual, la realidad de la pereza, la realidad de la falsedad, la realidad del adulterio. No que estemos en estos pecados, pero sí los pone delante de nosotros para que consideremos, para que evitemos y para que procuremos lo que el consejo de Dios nos va a estar dando, y sobre todo que Dios quiere librarnos de consecuencias, de tristes consecuencias. Capítulo 5 nos presenta la amonestación contra la impureza sexual. Capítulo 6 nos presenta la amonestación contra la pereza y la falsedad. Y el capítulo 6 también nos presenta la amonestación contra el adulterio. Estos pecados son presentados aquí en el libro de Proverbios como pecados dominantes, ¿sí? Ahora, quiero que vean con mucha atención que entonces estos pecados
no son presentados como pecados que posiblemente alguien pudiera ser tentado a ellos, sino que el autor los está presentando ya como pecados que son sumamente dominantes en las personas. Vamos entonces a orar y vamos a pedir que el Señor nos pueda hablar en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, hemos exaltado tu nombre, hemos dado gracias, te hemos bendecido, nos hemos regocijado en tu presencia y ahora te pedimos que nos puedas hablar a través de tu palabra, Señor. Usa tu palabra, usa mi vida, Señor, para poder trazar adecuadamente tu consejo, Señor, tu palabra, y que seamos bendecidos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, los versículos van a estar apareciendo ahí. Tenemos Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 2. Comienza Salomón estos consejos, estas advertencias que presenta a su hijo, como lo vimos en la sesión anterior, un padre enseñando a su hijo. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Qué tenemos aquí? Salomón comienza, antes de iniciar con esta primera amonestación, comienza haciendo una recapitulación del llamamiento a la sabiduría. Ya en Proverbios 1:2, él ha dicho que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ya en Proverbios 2:2 nos dijo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Ya en Proverbios 3:13 ha dicho que bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Ya en Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, en estos versículos, Salomón, está volviendo a exhortar y nuevamente dice a su hijo, nos está diciendo a nosotros, busquen la sabiduría de Dios. Y nuevamente, busca la sabiduría de Dios. Vimos en una de estas sesiones que la sabiduría nos libra de males, nos libra de malas personas y nos libra de la mala mujer, ¿sí? Ahora Salomón se va a referir contra la impureza sexual, contra la pereza, contra la falsedad, contra el adulterio. En esta ocasión vamos a estar agotando estos versículos iniciales de este capítulo 5 para comenzar a ver esta amonestación contra la impureza sexual. Ahora, para amonestar, quiero que vean, Salomón, la Biblia, es muy directa. ¿Cómo se debe amonestar un pecado? Para amonestar un pecado, nosotros debemos de ser claros y directos contra ese pecado. Y nosotros debemos entender que la única protección que tenemos contra cualquier pecado, y en específico estos pecados que se van a estar tocando en el capítulo 5 y 6, la única defensa, la única protección que tenemos es la palabra de Dios. No tus opiniones, no es que a mí no me va a pasar, es que no nada de ello, sino solamente la palabra de Dios. Salomón inicia entonces hablando contra la impureza, obviamente contra la impureza sexual. ¿Qué es la impureza sexual? Bueno, para entender qué es la impureza sexual, nosotros necesitamos entender, primero de Tesalonicenses 4:3, dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es su santificación. La voluntad de Dios es su santificación. En primera instancia, nosotros necesitamos entender que nosotros somos llamados a la santidad, que Dios no nos dice que seamos perfectos, que seamos cultos, que tengamos toda la información necesaria, que tengamos ciertos cuerpos muy atléticos, etcétera, sino que Él nos dice, tienes que ser santo. La santidad es un patrón de norma para todo cristiano. Bueno, la impureza sexual viene a ser lo contrario a la santidad. Y entonces, aquí en Proverbios capítulo 5, la palabra de Dios nos estará amonestando contra la impureza sexual, es decir, nos previene a guardar la santidad
y a guardar ahora la santidad en el aspecto de la sexualidad, ¿sí? En el libro de varones, hay un libro para varones que habla de la sexualidad muy, muy bueno, se llama La batalla de cada hombre. El autor presenta una definición de lo que es la pureza sexual y es una definición que muchos predicadores y muchos autores han tomado y es una definición que de hecho vamos a ver es bíblica a lo largo de esta enseñanza. Él define la pureza sexual de la siguiente forma: pureza sexual es cuando tu satisfacción sexual y emocional es brindada solamente por tu esposo o por tu esposa. ¿Sí? Esa es pureza sexual. Cuando sexualmente algo te está llenando y viene de alguien que no es tu esposo o tu esposa, o te está llenando emocionalmente y no es tu esposo o no es tu esposa, aquí el autor dice, estamos en presencia de impureza sexual. Y nos vamos a sorprender que la Biblia nos habla de manera muy clara. Yo dije hace unos momentos que cómo se debe de tratar un pecado, se debe de tratar de manera clara. ¿Cómo trata estos pecados Salomón? La impureza, la pereza, la falsedad y el adulterio lo trata de una manera extremadamente gráfica, yo diría incluso exageradamente gráfica, pero bueno, así la palabra de Dios lo está presentando. Es gráfica la palabra de Dios en cómo nos previene contra estos pecados. Es gráfica la palabra de Dios cómo nos previenen las consecuencias de los pecados. Entonces, vamos a atender lo que la palabra de Dios dice. Ok, Salomón entonces está advirtiendo entendemos, está advirtiendo a sus hijos, a su descendencia, nos está advirtiendo a nosotros y nos está diciendo, tengan cuidado con la impureza sexual. ¿Cómo inicia la impureza sexual a los ojos de la palabra de Dios, a los ojos de este consejo que está dando Salomón? Proverbios, siguiente versículo, capítulo 5, versículo 3. Ahora, yo quiero que vean aquí. Por eso yo inicié diciendo que Proverbios es sabiduría de Dios, no del hombre. Porque esto que vamos a estar viendo a continuación, alguien podrá decir, no es cierto, es muy exagerado y demás. Bueno, esa es tu opinión. Tú vas a vivir las consecuencias que de hecho Salomón va a estar presentando. Esta es sabiduría de Dios. ¿Cómo inicia la impureza sexual? Vean, la impureza sexual de la que está hablando aquí Salomón inicia de la siguiente forma: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Bueno, el primer punto que nosotros necesitamos entender es quién es la mujer extraña. De acuerdo al diccionario hebreo, bueno, mujer extraña se entiende la prostituta o la ramera. Pero por el contexto que tienen los siguientes versículos, podemos ver que es no una prostituta, no una ramera, porque ellas cobran por sus servicios sexuales, sino que más bien es una adúltera, una persona que no cobra, que lo hace por placer. Vamos a definirlo así para efectos de esta enseñanza. Una mujer extraña es aquella mujer o aquel hombre que no es tu esposo o que no es tu esposa, sencillamente para darle mayor claridad, ¿sí? Entonces, los labios de la mujer que no es tu esposa o del hombre que no es tu esposo destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. La palabra de Dios está identificando entonces cómo inicia la seducción para llevarte a la impureza. Y vean con atención que se hace una conexión entre los labios con la miel, el paladar con lo blando del aceite. Y entonces aquí estas son unos simbolismos, labios y paladar son simbolismos o es un sentido figurado de palabras. Nos está hablando entonces cómo inicia la impureza sexual. Inicia con la seducción de las palabras, con la adulación. Entonces, aquí tengamos mucho cuidado de la adulación que viene de parte de aquellos que no es mi esposa o que no es tu esposo. Una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, si te está adulando, tú estás abriendo la puerta a la impureza sexual. Aquí la pregunta sería, los jóvenes dirían, ok, entonces si yo no estoy casada, entonces ¿quién me puede
adular, ¿quién me puede dar piropos? Bueno, de acuerdo a la Biblia, solamente es el esposo. En todo caso, cuando no estás casado, sería aquel que está comprometido contigo. Fuera de esto, la palabra de Dios lo está prohibiendo, porque fuera de esto, la palabra de Dios está diciendo, ese es el camino a la impureza sexual. Vean en los siguientes versículos, Proverbios capítulo 5, versículo 3, vean aquí esta gran verdad. De la mujer extraña, de la que no es tu esposa, del que no es tu esposo, destilan, de sus labios destilan miel. Pero en Cantares capítulo 4 versículo 11 nos dice que la miel, que la ricura de esa adulación es propiedad solamente de la esposa o del esposo. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Entonces, aquí nosotros necesitamos entender una gran verdad. Los únicos halagos, escuchen con atención, los únicos halagos que nos bendicen a nosotros, que a nosotros como hombres nos bendicen, son los halagos que vienen de labios de nuestra esposa. Los únicos halagos que a ti como mujer te bendicen son los halagos que vienen de tu esposo. Halagos de quien no es tu esposo, de quien no es tu esposa, son pecaminosos. No importa que tú le llames, es mi amigo, es mi compañero, etcétera, etcétera. La sabiduría de Dios, por eso vuelvo a hacer el tercer énfasis, esta es sabiduría de Dios. Dios está diciendo que así inicia la impureza sexual. Vean el siguiente versículo. Ahora, Proverbios capítulo 5, versículo 4, dice, el fin dice más, su fin es amargo. ¿El fin de qué? El fin precisamente de esta adulación, de estas palabras bonitas, hermosas, cariñosas que vienen de alguien que no es mi esposa, de alguien que no es tu esposo. Dice, más el haber recibido esas palabras, más el fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, ¿sí? Y entonces aquí nosotros debemos entender que a lo mejor la mujer o el hombre dice, sí, es que en mi casa no, mi esposa o mi esposo no me dan palabras bonitas, por eso yo escucho a otros. Esa es una mentira realmente. Y vamos a ver al final de esta enseñanza, es la corrupción de nuestro propio corazón. No hay tal justificación. Delante de Dios no está esta justificación, ¿sí? Puedes decir, es que esas palabras que me dicen, me producen alta estima, me hacen sentir bien. No es lo que te hagan sentir, te van a producir al final, dice Dios, que su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Dolor. El ajenjo está relacionado con el dolor, la muerte está relacionada con la espada. Esto es lo que va a producir. Versículo 5 dice ahora, en el versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, es decir, hay muerte, hay infierno. Y este es el precio de la impureza sexual. El precio entonces de la impureza sexual que se abre a través de una seducción tan sencilla como es el estar escuchando las adulaciones de quien no es tu esposo, de quien no es tu esposa, va a terminar incluso en dolor, en muerte y hasta en una separación eterna con Dios. Ahora, Proverbios 5:6, un versículo que en el hebreo es un tanto complicado de poder traducirlo, dice, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Veamos con atención, dice, los caminos... ¿De quién? Nos está hablando de la mujer extraña, del hombre que no es tu esposo, de la mujer que no es tu esposa que te está adulando. Ahorita aquí en el capítulo 5 vean que está adulando, está lanzando palabras. Después va a estar lanzando el propio cuerpo, ya en una situación pecaminosa muy descarada. Pero ahorita vean cómo el pecado es gradual, pero a partir de ahí ya es considerado pecado. Sus caminos son inestables. ¿Los caminos de quién? Entonces, de aquel que no es tu esposo, de aquella que no es tu esposa, que te está tratando de seducirte. Pero aquí en el original hebreo, cuando dice inestables, realmente significa son varios. Es decir, la forma de la seducción que te lleva a la impureza es
variada, es múltiple. Puede ser físicamente, puede ser verbalmente, puede ser a través de mensajes, puede ser a través del Facebook, puede ser a través de películas, de televisión, etcétera, que te van atrapando y que te van llevando a una impureza sexual. Y luego dice, no los conocerás. Esta parte de no los conocerás realmente lo que nos está queriendo significar es que una gran realidad, que la seducción a la impureza, la seducción al pecado sexual es más hábil que tú. Tú podrás tener mucho conocimiento, podrás tener mucha Biblia, pero vean que dice al final, si no consideras el camino de vida. ¿Y esto qué significa? Que tú puedes contar con todo el conocimiento, con toda la espiritualidad que tú puedas presumir, pero la seducción al pecado sexual puede nublar ese conocimiento. Por eso sus caminos son varios, son múltiples, por eso no los conocerás, no sabes cómo está trabajando en tu vida, es más hábil que tú, y por ello entonces el consejo que nos va a dar está en esta mañana dando Salomón acerca de cómo evitar entonces la impureza. Ahora veamos versículo 7 y versículo 8. Ahora pues, hijo mío, ante esta realidad del pecado sexual que se encuentra latente en el mundo que vives, de la seducción sexual que tenemos, ahora pues, hijos, óiganme y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. Vean que aquí Salomón nos está hablando de tres realidades y es muy claro, él no guarda nada, él necesita ser muy preciso y muy claro en estos pecados que él está amonestando. Tenemos tres realidades. Número 1, el pecado sexual es latente. En la vida de toda persona, el pecado sexual es latente, ¿sí? Número 2, yo soy quien se aleja del pecado. No es el pecado el que se aleja de mí. Es el sentido que tiene toda esta enseñanza. El pecado no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos del pecado. El pecado no es el que se aleja, pero hay una realidad muy consoladora que tampoco el pecado nos está siguiendo. Si nosotros huimos del pecado, el pecado quedará en ese lugar. Y aquí lo que vemos es que entonces Salomón está presentando, debes de ser disciplinado, ¿sí? Aleja de ella o de él tu camino, de aquel pecado, etcétera. No te acerques a la puerta de tu casa. Aléjate. Para que no escuches esas palabras que te está diciendo, no te acerques a la puerta para que ni siquiera la consideres, lo veas, etcétera. Es decir, no recibir las palabras aduladoras de aquel hombre que no es mi esposo, de aquella mujer que no es mi esposa, no estar cerca de ese hombre que no es mi esposo, que no es mi esposa, y evitar al máximo todo aquello que esté asociado con la impureza sexual, ¿sí? Ahora, Salomón entonces está diciendo, cuida tus oídos, cuida el que se te esté alimentando el ego, cuida el que es que él sí me está dando amor, él sí me está dando cariño, él sí se está interesando por mí. Salomón dice, cuida eso, aléjate de eso, eso va a dar lugar a la impureza sexual porque eso te va a llevar a establecer una relación amistosa, cordial con alguien que no es tu esposo, con alguien que no está autorizado de acuerdo a la Biblia a que de sus labios destilen miel en sus palabras, etcétera, y ello te va a llevar, sin duda alguna, Salomón está diciendo, mira, ello te va a llevar al adulterio, ello te va a llevar al pecado sexual en tu mente, en tu corazón. Si no es un adulterio físico, va a ser un adulterio en tu corazón, te va a llevar al pecado sexual. Y para referencia, Salomón tenía la vida de su propio papá. Él vio cómo su padre, o supo cómo su padre cayó en adulterio y cómo tuvo serias consecuencias. En la familia de David, él pudo ver cómo uno de sus hermanos abusó, violó a una de sus hermanas, etcétera. Entonces Salomón está previniendo y está diciendo, el pecado sexual no es un chiste. Guárdate. Ahora, vean el clamor de un padre diciendo, hijo, yo quiero que te guardes. Vemos ahora en el siguiente versículo por qué quiere que se guarden. Miren, dice, y es muy fuerte lo que está diciendo Salomón, y es una realidad para muchos jóvenes,
para muchas personas, hombres y mujeres, el día de hoy, por desgracia. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y este versículo es más confrontante y es más agudo de lo que aparentemente estamos viendo. Vean, para que no des al extraño tu honor. La palabra honor viene del hebreo hod, que significa grandeza y gloria. Dice en otra parte, en Proverbios me parece, dice que la gloria de los jóvenes es la gloria de los jóvenes es su propia fuerza, su vigor, su entereza que tienen, ¿sí? Entonces, vean, aquí nos está diciendo para que no entregues a los extraños tu grandeza y tu gloria. Y escuchen con atención. Quien seduce sexualmente a una persona no ama a esa persona, realmente la está usando. Aquella persona que no es tu esposo, que no es tu esposa y que te está dando palabras dulces como miel, realmente es una persona que no te ama, es una persona que quiere abusar sexualmente de ti, que quiere usarte, que quiere satisfacer sus impulsos sexuales en ti y que va a destruir la gloria que tienes en tu persona. Pero aquí parecería como que la persona que fue abusada, que cayó en esta seducción, como que es víctima, pero este versículo realmente añade un ingrediente más de dolor. Está diciendo, eres tú quien desechó su gloria. Eres tú quien vendió su gloria, eres tú quien se rebajó a nivel de más allá de una ramera, de una prostituta, de una adúltera, y eres tú la que le abriste la puerta y le dijiste, aquí estoy, puedes usar de mi cuerpo, me puedes desechar cuando quieras, eres tú quien le diste a los extraños tu honor y tus años al cruel. Ahora, vean el versículo 10. En el versículo 10 ahora nos dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Qué significa esto? Esto significa una gran verdad, que no hay forma de prosperar, que una vez que tú has cedido a la seducción, a la impureza sexual, no hay forma de que prosperes. ¿Por qué? Porque al haber pecado hay consecuencias, hay hijos, hay divorcio, hay pensiones alimenticias que hay que estar pagando, hay cuerpos que se van deformando, etcétera, etcétera. Y aquí lo que nosotros tenemos entonces, que el panorama para aquel o aquella que ha sido seducido, que ha cedido a la impureza sexual, el panorama que nos está presentando aquí la palabra de Dios es un panorama sencillamente insuperable para la persona. Extraños se van a estar saciando de tu fuerza, ya no vas a poder prosperar, ya no vas a poder ahorrar, ya no vas a poder disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. Versículo 11, ahora veamos lo que dice en el versículo 11. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. La inmoralidad sexual, entonces, nos está diciendo Salomón, si cedes a la inmoralidad sexual, esta te va a llevar al gemido prolongado en tu vida. Puedes decir ahorita, no me pasa nada, es mi vida, quiero placer, nadie me ve, etcétera, etcétera. Pero lo que Salomón está diciendo, mira, todos aquellos que dijeron, no me pasa nada, todos aquellos que dijeron, es mi vida, quiero placer, nadie me ve, no pasa nada, etcétera, eres un exagerado y demás, todos al final terminaron en un gemido prolongado. Y al final de sus vidas están con este gemido. Es decir, no prosperan, no van a tener salud, una enfermedad venérea, etcétera. Y esto nos habla de que el pecado sexual puede incluso arruinar tu economía, tu salud y tu eternidad. Entonces tenemos aquí que son muy largos muy alto el costo para ceder a la inmoralidad sexual. Ahora veamos el versículo 12, 13 y 14. Versículo 12, 13 y 14 todavía sigue diciendo la palabra de Dios y aquí
Alguien podrá decir, bueno, ¿por qué el Señor es tan duro? O sea, ya la persona cayó en pecado, ¿por qué el Señor parece ser como que el Señor está diciendo, ahora va a pasar esto, y está rematando y como que vienen muchas cosas severas? Pues precisamente porque el Señor quiere evitarte y está diciendo, esta es la realidad de lo que va a suceder. Si cedes entonces a esta inmoralidad, esto es lo que te va a pasar a ti. Como yo te prometo vida eterna, como yo te prometo bendiciones, también te prometo lo que sucederá si me desobedeces. Y vean, y digas al final, versículo 12, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Escuchen con atención lo siguiente. Las amonestaciones de Dios el día de hoy que te están librando de la impureza sexual, que son una bendición para tu vida y que es Dios diciéndote, no hagas esto, no sigas este camino. Estas amonestaciones de Dios que hoy son una bendición para tu vida, si no obedeces, el día de mañana serán tu perpetuo tormento. Y el consejo de Dios que recibiste ahora será un consejo de decir, ¿por qué lo aborrecí? Hoy, ahora que estoy enfermo, ahora ya no me puedo comprar nada porque ahora tengo una pensión que pagar, ahora tengo hijos que atender, ahora ya no puedo ni siquiera ir a una fiesta con mis amigos porque tengo que estar atendiendo a mis hijos, etcétera. O sea, todo esto se estará arruinando en tu vida. Y en el versículo 14 vemos algo que será muy notorio. Dice la palabra de Dios, no hay nada que esté oculto, que esté en privado, que salga a la luz. Dice, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y la congregación. La impureza sexual tarde o temprano se va a ver de manera pública. Habrá una publicidad de tu pecado. ¿Cómo? Pues si ven que ya te separaste de la esposa, si ven que estás con otra mujer que no es tu esposa, si ven que tienes hijos pero no estás casada, etcétera, es algo, da publicidad a los pecados, da publicidad a la impureza sexual en la que se ha caído. El adulterio te arruina. Escuchemos entonces con atención. Adulterio arruina nuestras vidas. Impureza sexual arruina nuestras vidas. Pero en específico, el adulterio arruina la vida totalmente de una persona a la luz de la Biblia. Puede haber confesión pública, puede haber incluso disciplina, pero la Biblia no promete restauración para aquel que ha caído en adulterio. Proverbios 6:33 dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Y esta afrenta de aquel hombre o aquella mujer que ha sido adúltero, que ha adulterado, que ha caído en adulterio, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento limita de una manera absoluta, de una manera total al servicio cristiano. Ya dice, por ejemplo, para los pastores tienen que ser irreprensibles. Cuando un pastor, un pastor, sobre todo un ministro, cae en el pecado de adulterio, entonces él mismo se ha descalificado y ya no puede ser reinstalado a ocupar nuevamente un servicio de esta naturaleza. Entonces podemos ver que el costo de la impureza sexual es muy alto y vemos que todo inicia por la adulación de aquel que no es tu esposo, que no es tu esposa, ¿sí? Tenemos entonces un alto precio por no atender esta amonestación y ceder a este pecado. Ahora vamos a ver, para ir cerrando esta enseñanza, en los siguientes versículos, para entender algunos aspectos y unas verdades consoladoras que tenemos en relación a que nosotros no cedamos a este pecado del que nos está amonestando Salomón aquí en este capítulo 5. Santiago capítulo 1, versículo 2, 3 y 4 y versículo 12, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Vean aquí con atención que dice pruebas. Cuando tú estés en las pruebas que Dios permite en tu vida, debes tener sumo gozo. Versículo 3, sabiendo que la prueba que Dios está permitiendo en tu vida, que la prueba de tu fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Las pruebas de Dios que son permitidas en nuestras vidas, que Dios permite en nuestras vidas, son pruebas que van a producir paciencia y son pruebas que van a ser completadas en nuestras vidas, es decir, son pruebas que nos harán mejores, ¿sí? Versículo 12, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí el problema gramatical que tenemos en nuestras Biblias, Reina Valera 60, es que aparece la palabra tentación. Y nosotros la palabra tentación la asociamos con tentación hacia el pecado. Pero aquí la palabra tentación es la misma palabra que se está usando en el versículo 2, para pruebas. Bienaventurado el varón que soporta las pruebas que Dios le envía, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Este término que se está utilizando aquí en Santiago 1, 2 y 12, que es el mismo para pruebas y que se intercala de la misma forma para tentación, es la misma palabra que nos habla de pruebas. Es un término neutro, pruebas. Que no es que vas dirigido a lo bueno o dirigido a lo malo, son pruebas que Dios está presentando. Entonces, aquí en Santiago, nosotros tenemos, al inicio de Santiago, tenemos dos tipos de pruebas que está presentando Santiago. Primero, toda circunstancia difícil que Dios permite en nuestras vidas es para fortalecernos si nosotros obedecemos a Dios. Y estas pruebas que Dios permite en nuestras vidas y que nosotros obedecemos a Dios, confiamos a Dios, Él nos va a sacar de esas pruebas y hemos madurado en nuestro carácter, nos ha bendecido el Señor, o sea, nos ha hecho mejores cristianos, ¿sí? Ahora, pero esta prueba que Dios permite en tu vida, si nosotros no obedecemos a Dios, si en medio de la prueba somos desobedientes, no confiamos en Dios, entonces esa prueba se puede convertir en una proposición para pecar, o esa prueba se puede convertir en una oportunidad o una tentación para el pecado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si alguien por alguna situación que Dios permitió en su vida le quitaron el trabajo, lo mandaron de pilón a una cuarentena, etcétera, y él dice: ay, Señor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Yo dependía de mis clientes no tienen dinero ahorita. Dios está proveyendo, Dios está dando esa prueba a esa persona, ¿sí? Esa prueba es difícil para esa persona, pero si esa persona en medio de esa prueba confía en Dios, depende totalmente de Dios, dice Proverbios capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. La persona está en una prueba, entonces Dios dice: estás en una prueba, sí, no tienes trabajo, sí, los clientes no te pueden pagar. Bueno, Dios está diciendo: confía en mí y gózate porque estás en medio de la prueba. Y luego el versículo 12 dice: mas tenga... El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o que soporta la prueba, cuando haya resistido esta prueba, recibirá la corona de vida. Ahora, en el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, ¿sí? Es decir, sabiendo que la prueba que Dios permite en tu vida está probando tu fe, Dios está probando si confías plenamente en Él o en tu trabajo, en la pandemia, etcétera. Está probando tu fe. Esa prueba producirá paciencia, aguante alegre. Ahora, tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabales sin que te falte alguna cosa, ¿sí? Entonces, Dios ahí está en medio de esa prueba y esa prueba te está dando... te está bendiciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedería si en medio de la prueba la persona comienza a decir: no, aquí necesito hacer algo, y empieza a endeudarse, empieza incluso: no, necesito robar, vender esto, cuesta 100 pesos, yo sé que cuesta 100 pesos, lo voy a dar en 500 porque no tengo dinero, y comienza, o sea, esta prueba, en vez de confiar en Dios, está siendo propicia para que
para que pueda ser una oportunidad para que peque la persona, porque no está confiando en Dios. Puede comenzar a amargarse, puede comenzar a quejarse, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que ahí se convierte entonces en una tentación. Ahora sí es una tentación hacia el mal. Pero Santiago es muy cauteloso de decir, Dios no te tienta hacia el pecado. Realmente lo que está, ¿por qué somos tentados al pecado? Porque dejamos de obedecer a Dios, porque dejamos de seguir a Dios. Vamos al siguiente versículo, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente, para acá. Ahí está. Miren, este capítulo y este versículo ha sido mal entendido, porque muchos dicen, estoy en medio de la tentación. Y hablando de esta inmoralidad sexual de la que está hablando Salomón, es que delante de mí tengo una revista de adultos, delante de mí tengo a una persona que trata de seducirme, delante de mí estoy en algunas circunstancias que están asociadas con el pecado, y piensan que cuando dicen no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los va a dejar ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esta salida piensan, ahorita algo va a suceder, se va a ir la luz, ya no voy a estar viendo esas imágenes, esta persona que me está seduciendo de pronto se va a desmayar, se va a ir, etcétera, y piensan, esa es la salida que Dios me está dando, pero no. Ese no es el sentido de 1 de Corintios 10:13. Vamos a leerlo nuevamente. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otra vez, aquí la palabra tentación es la palabra prueba de Dios, cuando Dios permite una prueba. Las pruebas que Dios permite son pruebas para hacernos mejores. Nunca que Dios te pruebe de que, a ver hijo, vas a pecar en esto. No, Dios no tienta al mal. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que en medio de la prueba que Dios permite en tu vida, no te dejará ser probado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la prueba que Dios te está dando la salida para que puedas soportar. ¿Sí? Entonces, aquí vemos 3 realidades. Número 1, ninguna prueba que Dios permite en nuestras vidas es mayor de lo que nosotros podemos soportar. Tengamos esa confianza. Dios no va a permitir ninguna prueba que no pueda soportar. Número 2, Dios es fiel en medio de las pruebas. ¿Sí? Y Dios, como no nos va a dejar ser probados más allá de lo que podemos soportar, Dios en medio de la prueba dará la salida. Es Dios quien dará la salida. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es la que tenemos en Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Cuándo Dios va a dar la salida? Dios va a dar entonces la salida cuando tu fe ya ha sido perfeccionada. Cuando ya Dios ve y dice, ya su carácter, su confianza en mí, etcétera, ya ha sido mejorada, entonces en ese momento Dios va a dar la salida, no te va a seguir teniendo en la prueba, sabiendo que ya tiene su propósito esa prueba y que no puede ser tentado más, no te puede tentar más allá de lo que tú puedes recibir alguna prueba delante de Dios. Entonces, la salida en medio de la prueba que Dios nos está dando es para salir victoriosos, tomados del poder de Dios, tomados de la gracia de Dios. La salida no es entonces, como les decía, que algunos lo interpretan, yo estoy coqueteando con el pecado y que Dios me dé la salida, ¿sí? Una ocasión, unos jóvenes fueron con un pastor en su oficina y estos jóvenes le decían, pastores, que hemos estado cayendo en relaciones sexuales, estamos pecando, etcétera. Y el pastor en su escritorio comienza
a mover una Biblia y la comienza a arrastrar la Biblia, y al momento que va arrastrando la Biblia decía: Señor, no permitas que esta Biblia se caiga al suelo, oh Dios, no permitas, y oraba con más fuerza conforme la Biblia se estaba acercando a caer, y la Biblia cayó. Y entonces el pastor les dice: esto es lo que ustedes están haciendo, jóvenes, están diciendo: Señor, ayúdanos a no pecar, pero están haciendo todo lo necesario para pecar. Entonces, esta salida que Dios está dando no es una salida cuando tú estás coqueteando con el pecado. Si estás coqueteando con el pecado, ten la seguridad de que vas a caer en pecado. Alguien dijo: si no quieres caer, no camines por lugares resbalosos, ¿sí? Ahora, veamos Santiago capítulo 1, versículo 13. En el siguiente, por favor. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, ahora sí. Aquí Santiago pasa de las pruebas que Dios permite en nuestra vida, pasa a cuando somos desobedientes, a cuando no confiamos en Dios. Y esa prueba entonces ahora sí se está convirtiendo en una proposición para pecar. Ahora sí somos tentados para el mal, ¿sí? Pero no fue Dios. Dice: cuando alguno es tentado, ahora sí, tentado para cometer algún pecado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuevamente, no se ha caminado en obediencia, no se ha caminado en fe delante de Dios. Esta prueba que Dios me había dado, que era para mi bendición, para mi beneficio, por cuanto hay desobediencia en mi vida, no confío en Dios, quiero hacer las cosas a mi manera, esto se ha convertido en una oportunidad para pecar, ¿sí? Ahora, quiero que vean que aquí en Santiago 1:13 nos dice que somos nosotros quienes somos tentados a pecar, que Dios no es quien tienta a pecar a nadie, ¿sí? Algunos dicen: es que el diablo me hizo hacer aquello, y lo peor de todo es que hay personas que dicen: es que Dios me hizo pecar, ¿sí? Es que Dios puso estos impulsos sexuales en mi vida, ¿cómo quiere que no peque? Entonces ahí estamos culpando a Dios, ¿sí? Porque Dios no puede ser tentado hacia el mal, Dios no puede ser tentado por ninguna tentación mala, y Él no tienta a nadie al mal. ¿Quién fue entonces el que me condujo a este pecado? ¿Quién fue el que me hizo caminar, el que me hizo ceder ante la seducción sexual, ante la inmoralidad sexual? Santiago 1:14 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿sí? Recuerden, cada uno es tentado. Cada uno de nosotros. ¿Por qué somos tentados? Porque dejamos de confiar en Dios, porque dejamos de obedecer a Dios. Y analicen cualquier tentación de su vida hacia cualquier pecado. En el momento en que nosotros estamos racionalizando el si lo hago, no lo hago, no es tan malo, etcétera, en ese momento nosotros estamos dejando de confiar en Dios, estamos dejando de depender de Dios, estamos dejando de obedecer a Dios, y entonces en ese momento cada uno somos tentados. Entonces somos tentados porque no obedecemos a Dios, porque no confiamos en Dios. Y luego dice: cuando de su propia concupiscencia. Somos tentados, ¿por qué? Porque nosotros hay epitumía, hay deseo pecaminoso, porque ese deseo pecaminoso no lo estamos cautivando, no lo estamos llevando a la obediencia a Cristo, no lo estamos, como dice Pablo, el viejo hombre está crucificado, sino que estamos cediendo a ese deseo, a esa inclinación, y entonces la Biblia nos presenta a nosotros como únicos responsables de nuestros pecados. No es entonces las circunstancias, no es que me abandona mi papá, mi mamá, que abusaron de mí, etcétera. Esas situaciones podrían influir, pero lo determinante es que es nuestra propia concupiscencia, somos nosotros. No podemos culpar a nadie de que nosotros hemos pecado, somos nosotros solamente. Luego Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que hemos cedido
a la seducción, a la impureza sexual, como nos está previniendo, nos está amonestando Salomón, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y tenemos entonces la gran verdad de que el pecado no es un acto espontáneo. Entonces, Salomón dice: te estoy advirtiendo, te estoy amonestando contra la seducción, contra la impureza sexual. Si nosotros le decimos a Salomón: perdóname, ya caí en la impureza sexual, Salomón nos dirá: no es cierto. Bueno, el Señor nos dirá: no es cierto, esto no es de que, es que caí, es que se me chispoteó, es que esto no es un acto espontáneo, es el resultado de todo un proceso. Alguien dice que el adulterio no es la unión de dos cuerpos, sino que sencillamente es el cuerpo siguiendo lo que ya en el corazón se dio desde hace ya tiempo, ¿sí? Entonces, alimentar, alentar y disfrutar el pecado va a repercutir en la concepción del pecado y dará a luz la muerte, ¿sí? Entonces, aquí Salomón nos está diciendo, volviendo a lo que dice Salomón, nos está amonestando contra este pecado. Ahora, Santiago nos da luz y nos está mostrando que no hay justificación, que sencillamente es la maldad que hay en nuestro corazón, y es que no hemos ejercido dominio propio y que somos totalmente culpables si nosotros cedemos a la impureza sexual, aún sabiendo las consecuencias y todos los tormentos que vienen después de ella. Luego, Santiago 1:16 y 17, para que no quede ninguna duda, Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis. Todo buen regalo y todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí se está presentando como Dios, la fuente de toda forma de luz. Entonces, Dios, quien es luz, quien es pureza, quien es santidad, pues no puede de ninguna forma tentarte a que peques de ningún tipo, ¿sí? Y entonces, para terminar, Proverbios capítulo 5, versículo 8, la amonestación que nos está dando Salomón en contra de la impureza sexual es esta: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Guárdate de la impureza sexual. ¿Cómo nos vamos a guardar? Dice: te aconsejo, guárdate de no recibir adulaciones, palabras bonitas de quien no es tu esposo, de quien no es tu esposa. Guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tu cuerpo, guárdate de la adulación, guárdate del hombre o guárdate de la mujer que es extraña, que no es tu esposo, que no es tu esposa. Esta es la primera amonestación que está dando Salomón, y es una amonestación que alguien podría decir, pues es muy exagerada. Pues como que por las simples palabras bonitas se va a dar lugar a este pecado, y Salomón de hecho lo dice por experiencia. Un hombre que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, yo creo que es el mejor hombre que puede dar el consejo de que las palabras te pueden conducir, como lo condujeron a él, a la inmoralidad, a la idolatría, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos esta primera amonestación. Después vienen otras amonestaciones. Ahorita, como se dieron cuenta, es de manera verbal, pero aun cuando es de manera verbal te puede llevar a un pecado físico o a un pecado mental de adulterio a los ojos de Dios. Más adelante vamos a ver que ahora ya habla de manera física, pero es mejor que no probemos transitemos por esos caminos, y que entonces entendamos que el día de mañana, que el día de hoy, que el día de mañana, si hay una mujer en mi vida que me dice palabras bonitas, o un hombre que no es tu esposo, que no es tu esposa, que te dice palabras bonitas, quita tus ideas de decir no me pasa nada, quita tus ideas de ni siento nada. O sea, abraza la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es: no las recibas, no las escuches, ¿sí? Mandas
a volar esas palabras, no las recibes, etcétera, porque hay sabiduría de Dios en esto y esto nos va a guardar de una posible amistad, de una posible, primero son palabras, luego a lo mejor ya es tocarse las manos, etcétera, y te va a llevar a impureza sexual de manera indudable, ¿sí? Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Tenemos esta primera amonestación y estamos ya ahora sí en la parte práctica de este libro de Proverbios y vamos a ver que el Señor nos da sabiduría increíblemente práctica a lo largo de tantas áreas de nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. En este momento, Señor, Salomón, o tu palabra, nos presenta una amonestación contra la impureza sexual. Y en tu sabiduría nos deja ver que esta impureza inicia por la recepción de palabras bonitas, dulces, que alimentan el ego de un hombre, de una mujer, pero que delante de tus ojos es pecado ya desde ahí. Y ya desde ahí es considerado como una impureza, como un pecado sexual. Señor, guarda nuestros oídos, guarda nuestro corazón. Esto nos lleva al compromiso en nuestros matrimonios de decir: mis únicas palabras de bendición son para mi esposa, las únicas palabras que yo voy a recibir de halago son de mi esposa, de mi esposo, y esto nos lleva a guardarnos, Señor, de la mujer, del hombre extraño, que entendemos a la luz de tu palabra sencillamente es aquel que no es mi esposo, que no es mi esposa. Aquellos que no tienen pareja, Señor, podrán decir: pero ¿y quién me va a brindar palabras? Tú eres quien nos da la confianza, tú eres quien nos hace enteros, en ti estamos completos, y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Prospera tu palabra en nuestros corazones y, Señor, ayúdanos a seguir cabalmente esta amonestación, porque las consecuencias son muy tristes. Vemos nosotros cuántos jóvenes han arruinado sus vidas a edades muy tempranas, personas que ya están atados a estar cubriendo gastos, a perder su salud, a perder tantas cosas porque no se obedeció tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.